Joe Biden y su hijo han cometido crímenes atroces contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Material clasificado al lado de su auto Corvette? ¿En qué estaba pensando? La Casa Blanca había notificado de documentos clasificados en la oficina del Penn Biden Center. Sin embargo, parece que ninguno sufrirá consecuencia alguna y no se hará justicia. Mientras que el país entra en pánico al enterarse de más escándalos con documentos clasificados, pareciera que el sistema judicial ha colapsado y todo estaría relacionado con la guerra en Ucrania. Realizaron una investigación sobre denuncias de corrupción en contra de Hunter Biden, hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden, que involucró a una empresa energética de Ucrania. ¿Qué hizo Hunter Biden en Ucrania mientras sufría el peor momento de su drogadicción? ¿Qué contenían los documentos clasificados en la casa de Joe Biden? Este video revela todas las verdades detrás de los últimos escándalos del presidente de los Estados Unidos y lo que necesitas saber para entender qué está pasando. Por ejemplo, los demócratas orquestaron un cateo en la casa de Trump en Mar-a-Lago para confiscar documentos supuestamente clasificados que ponen en riesgo a la nación. Los oficiales encargados del FBI son conocidos como simpatizantes de los demócratas y Joe Biden, y debido a esto, el FBI ha estado trabajando incansablemente para atrapar a Trump en algo malo. Le inventaron varias acusaciones graves de coalición con Rusia, nada de esto era verdad. Los 4 años de la presidencia de Trump lo trataron de enjuiciar por delitos que no existían. Trump, antes de la guerra en Ucrania, había hablado con el presidente Zelensky pidiéndole que investigara a Hunter Biden y sus tratos corruptos en Ucrania, y a causa de esto los demócratas lo llevaron a juicio, porque si se hubiera enjuiciado al hijo de Biden, toda una cadena de corrupción se habría descubierto. Así que el Partido Demócrata, en lugar de trabajar fuertemente para el pueblo estadounidense y pasar nuevas leyes para ayudar a la gente, trabajaron los 4 años de la presidencia de Trump, sin descanso tratando de destruirlo. O sea que, en lugar de hacer el trabajo de servir a la nación, utilizaron su tiempo, dinero, recursos del pueblo para atacar a su oponente. Si esto no es corrupción y robo al pueblo, ¿qué es? No pararon ahí, sino que como los demócratas consideran a Trump una amenaza para sus operaciones de corrupción en Washington, se dieron a la tarea de destruirlo y un juez floridiano, simpatizante y gran donador de Joe Biden, autorizó un cateo en la residencia principal del expresidente. Algo que nunca antes en la historia de los Estados Unidos había sucedido. ¿Cuál fue el delito supuestamente? Estaba en posesión de documentos clasificados. La presión de los estadounidenses sobre los gobernantes después de este evento fue enorme. Esto despertó la furia de muchos votantes tanto republicanos como demócratas, y el país se empezó a dar cuenta de la persecución política que hay en Washington, cuando algún político no está de acuerdo, ni alineado al estilo de trabajo corrupto. Debido a esto, el FBI y sus dirigentes fueron traídos al Congreso para ser cuestionados de qué es lo que estaba pasando. Les preguntaron por qué tanto ataque a Trump, y por qué escondían las maldades del partido opositor. Gracias a esto, iniciaron las investigaciones parejas, o sea, no tan solo Trump fue investigado, sino que ahora Biden también lo fue, ¿y qué es lo que encontraron? Pues encontraron muchos más documentos clasificados, que Biden y su familia utilizaron por décadas para hacer negocios jugosísimos. En la casa de Biden y en muchas otras ubicaciones, encontraron documentos con información clasificada pertinente a Rusia, Ucrania, China, Arabia Saudita y muchos otros países. Esta información fue utilizada por Hunter Biden, el cual hizo negocios lucrativos en China y Ucrania, utilizando los secretos de Estado que su papá le proporcionaba. El contenido de estos documentos se encuentra copiado en los correos electrónicos, que se encontraron en la laptop de Hunter Biden. ¿Por qué creen ustedes que la familia Biden es tan millonaria? De hecho, Biden se jactaba de ser un político modesto, de la clase media, hace unos pocos años. Y de repente, 20 años después, son supermillonarios, ganando millones y millones anualmente en negocios jugosos alrededor del mundo. ¿Cómo lograron esto? Pues usando documentos clasificados estadounidenses. O sea que Joe Biden robaba documentos de Washington, los escondía en su casa, y le notificaba a su familia de ellos, para que así pudieran negociar y apalancarse en todo el mundo.
pero sucedió algo que le vino a salvar la vida a Biden después de que iniciaron las investigaciones en contra de él. Lo que sucedió fue que el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, declaró que él también tenía documentos clasificados en su casa que accidentalmente había tomado. Mike Pence, el ex vicepresidente del país en la administración de Trump, entre todas las personas, parecía un sujeto demasiado extraño para ser verdad. Sin embargo, ahí estaba, lanzándose rápidamente para salvar a Joe Biden de un desastre. Parecería que Pence no era tan inocente después de todo. Después de insistir fuertemente en la televisión nacional que él no poseía documentos clasificados, había enviado a su abogado personal corriendo por su casa en Carmel, Indiana, buscando estos mismos documentos que Pence decía que no tenía. Las preguntas eran muchas: ¿por qué buscar algo si no había nada que encontrar? Claramente, Pence y Biden tenían ciertas cosas en común. Mike Pence estaba en pánico, los fiscales federales lo invitaron a una reunión, y se sintió como si su antiguo jefe, Donald Trump, le hubiera lanzado una trampa. Mike sabía que el objetivo de los fiscales era construir un caso en su contra, pero él tenía que permanecer leal. Se contuvo la lengua, se recordó a sí mismo que no todos los funcionarios federales pueden ser manipulados cuando se trata de fingir con secretos de Estado. Estaba claro que Donald Trump poseía una maldad misteriosa, una que ninguno de ellos habían visto antes. Afortunadamente para Mike Pence, el público nunca supo sobre esta muestra de lealtad retorcida hacia Donald Trump. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. Se sospechaba que estaban planeando algo, pero nadie vio venir las medidas drásticas que estaban dispuestos a tomar. El abogado de Mike Pence luego se encontró con documentos clasificados, y rápidamente los llevó a su auto para regresar a Washington y entregarlos a las autoridades. Mike Pence no estaba dispuesto a dejar que esto pasara desapercibido, y contactó a los archivos nacionales y luego hizo llamadas desesperadas al FBI y a ambos partidos políticos en el Congreso, lo cual fue inesperado, porque lo que hizo Pence podría considerarse un delito federal. Pence ni siquiera parecía estar avergonzado por este sospechoso comportamiento. En todo caso, parecía arrogante al respecto. Claramente, pensó que no habría consecuencias por violar la ley. Es bastante extraño en una sociedad que asume que todos son creados iguales. El ex vicepresidente Pence estaba subestimando las investigaciones del FBI. Esto significaría que Pence creía que estaba por encima de la ley, lo que sería una total falta de respeto por la justicia de los Estados Unidos. Esto hace cada vez más difícil poder defender a los que ocupan altos cargos en la política. La posesión de documentos clasificados por parte de Mike Pence en su casa revela una verdad inquietante, y es que muchos funcionarios del gobierno guardan documentos secretos en sus hogares. Sin embargo, esto solo parece ser un problema cuando Donald Trump hace lo mismo, y Mike Pence lo respaldó en esto. Y así, los medios rápidamente llegaron a la conclusión de que Joe Biden debía ser inocente, a pesar de ser culpable del mismo delito. Para ser más claros, los medios de comunicación, especialmente Univisión y Telemundo, que son los noticieros de habla hispana en los Estados Unidos, son simpatizantes de la izquierda extrema. O sea que, apoyan al progresismo a ojos cerrados, y son los que más han atacado a los candidatos conservadores como Trump, Ron DeSantis, Ted Cruz, Marco Rubio. Si le pones atención a estos noticieros, nunca verás alguna noticia positiva de Trump, o de los candidatos recién mencionados. La propaganda de Univisión y Telemundo es 100% a favor de los demócratas. Todas las maravillas que suceden en el mundo son gracias a los demócratas según ellos, y todas las desgracias y maldición son a causa de los republicanos conservadores. Univisión y Telemundo son los que apoyan incondicionalmente al progresismo estadounidense, el transexualismo, el socialismo, el globalismo, el calentamiento global, el control autoritario de los gobiernos. Y si le pones atención a lo que ellos hablan, todo apunta a que quieren que te sometas, te calles y obedezcas al gobierno. Pero Telemundo y Univisión hacen esto, simplemente porque son los títeres de las televisoras madres como CNN, Televisa y otras. Y no debe dudarse que el dinero de Soros está detrás. No es ningún secreto que durante años el gobierno federal ha logrado mantener clasificados más de 1.000 millones de documentos públicos.
Los ciudadanos norteamericanos tienen todo el derecho a acceder a estos documentos, pero una y otra vez se les niega el acceso. Joe Biden recientemente fue protagonista de un gran escándalo, cuando se reveló que había estado reteniendo información del asesinato de Kennedy. ¿Y necesitamos mencionar el papel de la CIA en esta tragedia? Se viene a la mente otra gran pregunta: ¿cuándo van a dejar de tratar de encubrir su participación en el asesinato de un presidente estadounidense? Los reporteros en Washington no se están tomando esto a la ligera. Estos reporteros están siendo acusados, así mismo como acusaron a Julian Assange, el creador de Wikileaks, de ser criminales y no denunciantes. Además, al proteger la información clasificada entre ellos, crean una dinámica de poder desigual y los altos mandos son los que toman las decisiones, mientras que los estadounidenses comunes tienen que actuar como espectadores. No importa de qué lado se interprete un problema, es importante el nunca subestimar ningún caso, ya que la objetividad y la precisión son necesarias para garantizar que se haga justicia como debe ser. Pero, cuando se trata de Joe Biden, nunca se sabrá en verdad qué era lo que había dentro de esos documentos clasificados en su casa. Nadie puede decir con certeza si esto fue un gran problema o no, ignorando cualquier posible juicio y sentencia contra un terrible crimen. Este enigma e injusticia solo hace que los norteamericanos comunes se sientan más abrumados e incómodos, porque aparentemente en Estados Unidos ya no hay una verdadera justicia. Afortunadamente, Miranda Devine, periodista del reconocido diario The New York Post, ha tomado medidas decisivas. Analizó los documentos encontrados en la computadora portátil de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que probablemente estén vinculados a los documentos tomados previamente por el propio Joe Biden, aunque el Departamento de Justicia ha bloqueado seguidamente estos hallazgos específicos del público, desde hace mucho tiempo. También los noticieros han bloqueado estas noticias. ¿Has escuchado a Univision o Telemundo hablar de este escándalo de la familia Biden? Por supuesto que no. ¿Has escuchado a estos noticieros hablar de la laptop del hijo del presidente? Univision y Telemundo no se atreverían a hablar mal de sus jefes. Pero si el chofer de Trump se pasa un semáforo en rojo, Univision y Telemundo estarán ahí para condenar y tratar de crucificar a Trump. Ahora, aquí es donde la historia de la laptop se pone emocionante. Se trata de un descubrimiento milagroso. Miranda Devine dio a conocer un documento que prueba que Hunter Biden tenía materiales clasificados bajo su control. Parece que la información confidencial fue facilitada por nada menos que su padre, que resultó ser el vicepresidente en ese momento. Después de aprovechar estos datos de alto nivel, Biden recibió grandes ganancias financieras para él y su familia, al lograr algún tipo de empleo fantasma para su hijo Hunter en Ucrania. Eso es lo que finalmente se revela. Este descubrimiento podría ser solo el primero de muchos escándalos que involucren documentos clasificados y la corrupción de altos cargos del gobierno. El 13 de abril de 2014 fue el día en que Hunter Biden envió un inquietante correo electrónico a su socio comercial cercano Devin Archer. Nadie esperaba lo que este mensaje podría haber contenido. Convencido de que podría haber sido información crítica con respecto a la próxima visita de su propio padre, el vicepresidente Biden a Ucrania, fue difícil para Hunter no hacer nada al respecto. Por suerte, a más tardar una semana después de enviar este correo electrónico, sus sospechas se confirmaron. Su padre tenía planes para arrebatar suministros muy importantes de Ucrania, que involucraban su estructura política y estratégica. Sorprendentemente, así como la periodista Miranda Devine comentó mucho antes, los mensajes en los correos electrónicos de Hunter Biden eran extraños, con una manera de escribir muy alterada y asustada. El pánico se generó en la sala de prensa de los investigadores cuando leyeron una línea en específico. Esta línea mencionaba los valores estratégicos para crear un puente terrestre para la Unión Europea hacia Crimea. Los ojos de todos se dirigieron al senador Biden instantáneamente al escuchar estas palabras, ya que supieron de inmediato lo que esto significaba. En lugar de usar un término o nombre oculto, Biden usó la abreviatura diplomática de Rusia, sin dejar espacio para la interpretación. No hay duda de que Hunter Biden utilizó materiales clasificados para armar este correo electrónico. Uno de los correos electrónicos que envió Hunter a los ejecutivos de Burisma Holdings en Ucrania decía esto: "Eso no afectará a Burisma Holdings, pero desestabilizaría al Reino Unido a escala nacional.
independientemente de qué gobierno esté en el poder. Estados Unidos responderá inevitablemente con sanciones más estrictas y exigiendo mejoras en la Unión Europea, cuya debilidad política llevará a un incremento en los precios de la energía si estas sanciones entran en efecto. El pánico sigue creciendo alrededor de la situación cada vez más oscura, una situación que no es una buena señal para ninguno de ellos. Esto fue lo que escribió Hunter Biden en un correo electrónico enviado a los ejecutivos de esta compañía petrolera en Ucrania, donde básicamente Hunter Biden les estaba avisando de lo que Estados Unidos iba a hacer económicamente, para que así ellos pudieran tomar la mejor decisión en su negociación con otros países, y ganar muchos más miles de millones de dólares. Hay que tener en cuenta que cuando Hunter Biden envió este correo electrónico, estaba en un periodo de drogadicción severa. Apenas 2 meses antes, había sido expulsado de la Marina debido a su consumo de cocaína. Ni siquiera podía mantenerse sobrio el tiempo suficiente para pasar una prueba de drogas regular. Estaba claro que su adicción había ido mucho más allá de su control. Hunter Biden escribió en los correos, como si tuviera un amplio conocimiento sobre las políticas diplomáticas de Estados Unidos en la región, algo que causó alarma y confusión. Dentro de este correo electrónico de advertencia, parecía entender detalles críticos de la estrategia diplomática estadounidense, llamando a Rusia bajo las siglas RU y anunciando sanciones más severas contra Rusia. ¿Cómo supo Hunter Biden esta información que debería haber permanecido estrictamente entre diplomáticos? Mike Flynn, un teniente retirado del ejército, cometió un error fatal cuando mencionó el tema de las sanciones al embajador de Rusia. El FBI se le tiró encima y lo destruyó, dejando su vida en ruinas y pasando tiempo en prisión. Había sido un asesor de seguridad nacional de confianza y de larga data. Después de décadas de servicio completo con autoridades de alto nivel, el juicio terminó rápidamente su carrera. En contraste, Hunter Biden no enfrentó ninguna de esas consecuencias. El único delito de Biden parecía ser su proximidad al poder, durante décadas de lucha contra la adicción a las drogas. Sin embargo, y por encima de cualquier cosa, era el hijo del vicepresidente Joe Biden. Durante 2014 e incluso en 2023, Ucrania ha estado en medio de varias polémicas del gobierno. En 2015, el fiscal jefe del país comenzó a investigar a Burisma y cuestionar por qué le pagaban al hijo del vicepresidente Joe Biden decenas de miles de dólares cada mes. ¿Cómo respondió Biden a esta investigación? Ejerció su poder como vicepresidente de los Estados Unidos para despedir a Viktor Shokin, quien en ese momento era el fiscal general de Ucrania, reteniendo así el dinero. En un año, Joe Biden había eliminado efectivamente cualquier supuesta amenaza creada por la investigación de Shokin. Joe Biden dijo con un tono de pánico en su voz que había ido a Kiev, la capital de Ucrania, unas 13 veces. Aquella vez había ido al país para anunciar otra garantía de préstamo de $1.000 millones, pero para el gobierno de Petro Poroshenko, presidente de Ucrania en ese momento, quien tuvo que aceptar que se tomarían medidas contra su fiscal estatal, Viktor Shokin. Pero en lugar de estar de acuerdo, los ucranianos dijeron que simplemente se irían de la conferencia de prensa. Biden les ordenó que no se fueran, porque si se iban, Estados Unidos no les daría los $1.000 millones. En Ucrania cuestionaron la autoridad de Biden y dijeron que necesitaban las órdenes del presidente sobre tal asunto. Ante ese reto por parte del gobierno ucraniano, Biden solo les amenazó con que se atrevieran a llamar al presidente Obama en un tono muy serio. Biden terminó diciendo que se iría de Ucrania en unas 6 horas y si su fiscal Viktor Shokin no era despedido, entonces no les daría el dinero. La pura arrogancia de Joe Biden quedó al descubierto en el Consejo de Relaciones Exteriores. Tomando a la ligera haber sido llamado públicamente en este foro, Biden alardeó que, aunque no haya sido legal, había usado su poder para despedir al fiscal que había estado investigando acusaciones anónimas, que acusaban a su hijo de haber intercambiado información a un negocio por dinero en efectivo. Si fuera cierto, esto representaba una terrible y escandalosa amenaza a la seguridad nacional. Fue impactante que el presidente normalmente prudente, confesara imprudentemente un crimen tan grave en la televisión internacional, y pareciera tan indiferente al respecto. Claramente, la arrogancia es su punto débil. Joe Biden ha admitido, bajo presión,
que actuó en interés de su familia en lugar de los ciudadanos estadounidenses. Esto representa un grave crimen. Y si existe evidencia de esto, Hunter Biden podría haber tenido acceso a documentos clasificados relacionados con Ucrania, y el público sabe que alardeó sobre algo ilegal. Se trata de recursos ucranianos y se trata de cómo la familia Biden ha estado recibiendo ingresos ilegalmente. Pero la pregunta más crítica sigue siendo, ¿Hunter Biden entró en contacto con alguna información clasificada del gobierno de los Estados Unidos sobre Ucrania? Este escándalo explosivo puede tener terribles consecuencias. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.